Bueno, seamos realistas por un momento. Esta historia es complicada y nunca pensé que le contaría a nadie, y mucho menos a un montón de gente en Internet. Pero aquí estoy y creo que necesito contarla. Así que, allá voy. Tengo 47 años, estoy divorciada, tengo un hijo y, sinceramente, mi vida es como si estuviera en marcha. Se repite como un disco gastado. Soy enfermera de turno de noche. Ya sabes, ese tipo de trabajo en el que ves cosas que te hacen cuestionarlo todo. Y después de un tiempo, simplemente te acostumbras. Te acostumbras a los horarios raros, al agotamiento constante, a las historias que te pondrían los pelos de punta. Y eso significa que mi vida fuera del trabajo, bueno, es prácticamente inexistente. Voy a trabajar, llego a casa, intento dormir y luego lo vuelvo a hacer. 5 noches a la semana, sorprendiéndolo en el acto. Es una rutina que se ha convertido en mi vida. Pero hay algo que me impide perderlo por completo: los bolos. En serio, sé que suena como algo que hace tu abuela, pero me encanta. Es mi escape. Me uní a una liga el año pasado buscando algo que hacer y descubrí que se me da bastante bien. Es decir, incluso clasifiqué para un torneo de verdad, a 3 horas de distancia. Estaba tan emocionado. Llevo meses practicando. Era como si un poco de mi vida anterior al divorcio volviera. Pero entonces la realidad de mi situación me golpeó como un rayo. ¿Quién iba a cuidar a mi hijo? Es un adolescente y, digamos, tiene un poco de rebeldía. No es precisamente el tipo de chico al que se puede dejar solo ni una semana. Y la última vez que lo hice, llegué a casa y descubrí que uno de sus amigos había decidido comprobar la integridad estructural de mi garaje con su camioneta. No era nada bonito, así que pensé, vale, papá, ya se lo llevará. Pero claro, el destino, o quizás la ley de Murphy, tenía otros planes. Ese fin de semana estaba de guardia. ¡Qué momento! Así que estoy atrapada. No puedo perderme este torneo. He estado trabajando muchísimo y no puedo dejar a mi hijo solo en casa. Así que hice lo que cualquier madre responsable, aunque un poco exasperada, haría. Recogí nuestras cosas y me dirigí al hotel. Tenía piscina cubierta. Me levanté de la cama, me estiré y fui a despertar a mi hijo. Todavía dormía profundamente, acurrucado bajo las sábanas. Lo sacudí suavemente y gimió y se dio la vuelta. Le dije que iba a desayunar y le pregunté si quería venir. Murmuró algo sobre panqueques, así que supe que estaba despierto. Fuimos al restaurante del hotel, que era el típico desayuno de hotel, con huevos esponjosos, tocino crujiente y esos mini muffins que, por alguna razón, siempre están secos. Mi hijo llenó su plato de panqueques y sirope, mientras yo optaba por una tortilla más sensata. Nos sentamos allí a comer en silencio, simplemente disfrutando de la tranquilidad. Buenos días. Después del desayuno le pregunté si quería hacer algo antes de tener que volver a la bolera. Se animó al instante. «Hay un centro comercial cerca», dijo. «Tienen una GameStop. He estado buscando este juego y puede que ya lo tengan. No soy muy fan de los centros comerciales. Están llenos, son ruidosos y siempre me hacen pensar que gasto demasiado dinero. Pero mi hijo no pide mucho». Es un buen chico, la verdad, así que acepté. Fuimos en coche al centro comercial, que estaba lleno de gente, y nos dirigimos directamente a GameStop. Encontró el juego. Buscaba un juego viejo y usado que, inexplicablemente, se vendía por casi $160. No podía creerlo, en serio, pero estaba tan emocionado, y no pide cosas tan a menudo. Así que suspiré, saqué mi teléfono y pagué el juego, y él me sonrió con una genuina sonrisa de felicidad. Hizo que todo valiera la pena. Pasamos unas horas más paseando por el centro comercial, mirando escaparates y observando a la gente. La verdad es que fue bastante agradable pasar tiempo de calidad con él, solos los dos. Me recordó a cuando era pequeño, antes de que la angustia adolescente me invadiera esa noche cuando volví a la bolera. Bien, estaba descansada.
Había pasado tanto tiempo con mi hijo que estaba lista para lanzar lo mejor que podía, pero resulta que juego mejor cuando estoy cansada y estresada. Bajé del segundo al quinto puesto. Fue frustrante, pero intenté mantener una actitud positiva. Una de las chicas con las que juego en casa, Sara, ganó el torneo. Me alegré mucho por ella. Ha estado trabajando duro y se lo merecía. Después de la ceremonia de premios, un grupo de nosotras decidió salir a celebrar. Me invitaron y les dije que iría siempre y cuando no tuviera que conducir. El bar al que fuimos estaba justo enfrente del hotel, lo cual fue perfecto. O sea, ¿quién quiere conducir? Después de una noche de celebración pedimos unas copas y decidí darme un capricho. No bebo mucho, pero sí disfruto de una copa de vino de vez en cuando. Y bueno, digamos que tomé más que una copa. Nos reímos, hablamos, celebramos la victoria de Sara. Fue un buen rato. Creo que finalmente volví al hotel a trompicones sobre las 10 de la noche. M estaba un poco achispada, pero también feliz y relajada. Abrí la puerta de nuestra habitación y mi hijo estaba dormido en su cama, con la tele encendida. Sonreí pensando en lo tranquilo que se veía. Fui al baño, me puse el pijama y volví para acostarme. La habitación no daba vueltas, pero parecía que sí. Apoyé la cabeza en la almohada, me tapé con las sábanas e intenté concentrarme en la película que estaban pasando en la tele, pero por alguna razón no podía dormirme. Estaba allí tumbada pensando en el torneo, en mi hijo, en lo que esto enseña sobre la comunicación, en la vida en general. Supongo que eran alrededor de las 3 de la tarde. M. Cuando oí a mi hijo moverse en su cama, lo miré de reojo y vi cómo su manta subía y bajaba. Mi primer pensamiento fue, ¿será él? Es decir, es un pensamiento natural para cualquier padre, ¿verdad? Especialmente con un hijo adolescente. Se movía lentamente, intentando estar en silencio, probablemente pensando que estaba dormida. Y cuanto más lo observaba, más intrigada me sentía. Sé que suena raro, pero es la verdad. Empecé a sentir una extraña excitación. Pensaba, esto está muy mal. Pero no podía evitarlo. Me excitaba saber lo que hacía a tan solo unos metros de mí. Era algo prohibido, un tabú, y era embriagador. Después de unos 10 minutos digamos que estaba haciendo cosas que no había hecho en mucho tiempo. Me preguntaba, ¿alguna vez va...? Supongo que fue el vino, o quizás solo la soledad, pero no podía soportarlo más. Solté. ¿Necesitas ayuda con eso? Pensaba que si decía que no, podría fingir que hablaba dormida, pero para mi sorpresa dijo que sí. Y entonces lo comprendí. ¿Qué voy a hacer ahora? Esa simple palabra, sí, quedó flotando en el aire. Una verdad cruda e innegable. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Una barrera rota, convirtiendo un error en una lección, soplos y él debería haberse desvanecido, reemplazados por una extraña sensación de inevitabilidad. Era como si me estuviera observando a mí mismo desde la distancia, un espectador en mi propia vida. Un extraño desapego, una sensación de irrealidad. Era como si estuviera saliendo de mí, dejando atrás las restricciones de la moral y las expectativas sociales. Me levanté con las piernas extrañamente entumecidas y caminé hacia su cama. La habitación estaba bañada por el suave resplandor del televisor que proyectaba largas sombras distorsionadas que danzaban en las paredes. Me detuve al borde de su cama, con el corazón latiéndome con fuerza, un tamborileo frenético que contrastaba con el silencio. Podía sentir el calor que irradiaba de él, una sensación palpable que me atraía más. Dudé un momento, con la mano suspendida sobre el borde de la manta, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Luego, lenta y deliberadamente, extendí la mano y bajé las sábanas lo suficiente para revelarlo. Yacía allí, con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar.
Su mano seguía rodeándolo, un testimonio silencioso del ACD. Lo había interrumpido. Me quedé allí un momento mirándolo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Era como ver a un desconocido, una versión de mi hijo que nunca había visto, desarrollando la inteligencia emocional. Había una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza, una difuminación de los límites entre la madre y algo más. Sentí una necesidad casi irresistible de él. Extendí los dedos temblorosos ligeramente y aparté su mano con cuidado. La suya estaba... Humedecí ligeramente la sensación, enviando un escalofrío por mi espalda. Susurré con una voz apenas audible. «Déjame ayudarte con eso». Bajé la mirada, mis ojos, trazando las líneas de las sutiles curvas y ángulos que me eran familiares y extrañamente nuevos. Podía ver la evidencia de su excitación, cambios sutiles que marcaron la transición de niño a hombre. Empecé a acercarme al aire cargado de deseos no expresados y pensamientos prohibidos. Observé cómo mi mano empezaba a mover mis dedos, trazando patrones lentos y deliberados a lo largo de su longitud. Era suave y, sin embargo, tan firme que el contraste era embriagador. Mi respiración se aceleró, respondiendo a lo prohibido. Vi cómo el líquido preseminal empezaba a aparecer como una perla brillante en la punta. Incliné la lengua, saliendo rápidamente para saborearla. Su sabor salado me provocó una descarga eléctrica. Se sobresaltó ligeramente al contacto, dejando escapar un suave jadeo. «¿Quieres que lo haga?», susurré con la voz ronca de deseo. Él asintió, con la mirada fija en la mía, una silenciosa súplica en su muerte. Bajé la cabeza, rozándome contra la suya, y la sensación me envió una oleada de calor. Lo envolví con mi cuerpo, y el sabor y la textura me provocaron un escalofrío de placer al moverme. Sus manos se posaron en mi cabello, tirando suavemente. Le dije con voz ronca y baja que si tiraba, podría gustarle lo que había pasado. Tiró ligeramente y sentí una renovada oleada de deseo. Le pedí que apretara más fuerte y lo hizo, y yo lo apreté a cambio. Las sensaciones eran abrumadoras, una mezcla de placer, culpa, deseo y vergüenza. Era como estar atrapada en una tormenta, zarandeada por fuerzas que escapaban a mi control. Lo vi tenso, estremeciéndose al alcanzar el clímax. Su liberación fue poderosa. Una oleada de placer me llenó la boca. Un sabor que me resultó familiar, a la vez que prohibido después. Hubo un momento de silencio atónito. Nos quedamos allí tumbados. Nuestros cuerpos se entrelazaron. Nuestras respiraciones se mezclaron en la silenciosa habitación. El aire estaba cargado de emociones no expresadas. Con el peso de lo que acabábamos de hacer, no podemos convertir esto en un hábito, dije finalmente, con la voz entrecortada. Un susurro. Sabía que era una mentira, un intento desesperado de aferrarme a algo parecido a la normalidad, pero las palabras eran vacías, huecas, como una promesa. Sabía que no podría cumplirla. Intentamos hablar para darle sentido a lo que había sucedido, pero las palabras parecían insuficientes. Las emociones eran demasiado crudas, demasiado complejas, demasiado enredadas. Y entonces, atraídos por una fuerza invisible, nos encontramos de nuevo atraídos el uno al otro. El deseo reavivándose como un reguero de pólvora, él me pidió de nuevo y me encontré incapaz de negarme. La culpa seguía ahí, una voz persistente en el fondo de mi mente, pero fue ahogada por la abrumadora oleada de deseo. Oh, Dios mío, pensé que estaba listo otra vez. Me pregunté si era buena idea que ya se hubiera corrido, y entonces mi mente empezó a dar vueltas con otras ideas. La línea entre madre e hijo, entre el bien y el mal, era borrosa, distorsionada, casi inexistente. Estábamos atrapados en un torbellino de deseos prohibidos, una danza de pasión y culpa, un secreto que nos uniría para siempre. Así que allí estábamos. Después de todo, el aire en la habitación era denso, pesado, con emociones no expresadas,
con el peso de lo que habíamos hecho. En el fondo, sabía que lo que había sucedido estaba mal moral y éticamente en todos los sentidos imaginables, pero la culpa, esa pesada y sofocante comprensión, fue fugaz. Llegaba en oleadas, me azotaba y luego se desvanecía, dejando tras de sí una extraña, casi inquietante sensación de anticipación. Me repetía una y otra vez que esto no podía volver a suceder. Intenté razonar conmigo mismo para encontrar la manera de reconciliar lo que habíamos hecho con la realidad de nuestra relación, pero la verdad era que las líneas se habían desdibujado, tal vez incluso borrado. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no quería borrarlos. Era como un oscuro secreto, una emoción prohibida que latía bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. La culpa, la vergüenza estaban ahí, acechando en las sombras, pero eclipsadas por una extraña, casi adictiva sensación de poder y deseo. Sabía con una certeza escalofriante que este no era el final. Era solo el principio de algo diferente, algo complicado, algo peligroso, algo emocionante. Me encontré pensando en otras cosas, otras posibilidades, otras maneras de explorar esta nueva dinámica. Empecé a pensar en la próxima vez y en cómo sería. Pensé en nuevas maneras de explorar, nuevas maneras de romper todas las reglas que conocíamos. Y fue entonces cuando las ideas realmente traviesas empezaron a aparecer. Ideas que me aceleraban el corazón. Ideas que me hicieron estremecer. Ideas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Empecé a pensar en qué pasaría si volviéramos a hacer esto, pero en otro lugar. Reflexiones finales. ¿Y si traspasamos los límites aún más? ¿Y si...? Bueno, creo que lo dejaré para otro momento. Así que aquí está mi pregunta. ¿Qué harías si te encontraras en una situación como esta, atrapado en un torbellino de deseos prohibidos? ¿Qué harías? ¿Huirías? ¿Intentarías olvidar o explorarías?